productos, carne y eso, y entonces eso da mucho, pero, pero sí tengo un alto consumo en avión. Ah, ok. Mm. Para mí es al revés. Y en la parte de huella ecológica, entonces la parte de huella ecológica está en 3.4 y pues huella de carbono 5.4. Entonces dice, tu huella de carbono sería, dice 55, sí, 55% de la huella ecológica. Ujú. ¿Y te sorprendió o ya? No, 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 de hecho no, de hecho me parece que estaba bien desde un principio. Porque digamos, en movilidad, pues la verdad, no es que utilice mucho tanto el transporte público como el ese, más que todo bicicleta. Y también en temas de vuelos, pues ahí muy de vez en cuando viajo en un año, la verdad. Entonces sí, me parece que estuvo bien. Y en temas de consumo, pues prácticamente todo, el 80% de lo que consumimos viene de campo, o sea, cultivado prácticamente propiamente. Cerca, Entonces, sí. sí. Bien. Sergio, ¿tú quisieras comentar en tu resultado? Sí, Amelie. No, pues la verdad quedé un poco sorprendido por el tema sobre todo de las tierras. Me arrojó 4.4. Eh, Quizás es por el tema del consumo de carnes, huevos y pescado, pues que es bastante elevado. Y también ahí, pues, no me preguntaron, pero el tema de la mascota, yo tengo una mascota, quizás eso hubiera subido un poco más el promedio. Y aún así, pues, el hecho de que el transporte, pues, que yo utilizo, pues, no es tan alto por la distancia de mi casa a la universidad, pues igual también me impactó la relación de eso con el resultado. Eh, y ya, eso sería todo. ¿Alguien no viaja en avión y quiere demostrar su resultado? David. Sí, yo pues yo viajo en avión de vez en cuando, no, cada año no viajo. Y a mí me salió que a mí se me acaba mi consumo de tierra el 7 de mayo. Y si todo el mundo viera como yo, necesitaríamos dos, bueno, tres tierras para sobrevivir. Lina. Bueno, pues es que yo lo hice como si hubiera sido antes de la pandemia y yo soy de Boyacá, entonces normalmente viajo mucho los fines de semana en carro y pues me sale, la verdad, un consumo bastante alto. Me sale 5.2 tierras y dice que se acabaría el 11 de marzo. Supongo que eso aumentó un poco. Sí, claro. Entonces te sorprendió el alto consumo. Sí, la verdad, sí. Elkin, ¿tú quieres decir algo o todavía tienes la mano levantado de antes? Yo quiero hacerle una pregunta a todo el mundo. ¿Alguien creía que tenía una huella que estaba aportando muy poquito a la huella ecológica y que el problema era de otros? ¿Alguien creía eso? A mí me pasó eso. ¿A ti te pasó eso? Ok. Sí. ¿A quién más le pasó eso? A mi profe también. Acá tenéis niños, claro. O sea, que creía que no, que eso es un problema de los gringos o de los europeos, de tener una huella ecológica de 3 planetas, de 4 planetas, y eso no es de nosotros. Que, o sea, me gustaría saber si a muchas personas les pasó eso o se sorprendieron por haber reflejado una huella más alta de lo que creíamos nosotros. A mí me pasó. Claro, Juan Diego. ¿A quién no le pasó y sabía que estaba generando una huella de 3 planetas o de 4?
A mí me pasó ¿Te pasó lo primero o lo segundo? lo segundo. O sea, yo sí sabía que mi huella es bastante alta, ¿Y de cuánto fue, Sebastián? de 4,7 planetas. ¿Y por qué tú sabías que tu huella era alta? Pues yo ya había hecho este ejercicio hace un buen tiempo, pero pues debido pues, a distintos cambios que ha habido, pues sí, por ejemplo, soy consciente que uso mucho el carro, por ejemplo, el consumo en carne en mi casa pues es muy alto, aparte pues vivimos muchos, somos una familia muy grande, entonces también pues la producción de desechos, pues sé que precisamente esas variables son muy altas en mi día a día. Sí. Ahora, la otra pregunta, y a mí este tipo de ejercicios siempre yo los quiero hacer con cuidado, porque la otra pregunta es, ¿qué nivel de culpabilidad siente uno cuando hace esto? O sea, de culpabilidad individual. ¿Qué relación tiene conocer este dato con algo que se mueve adentro de uno? Pues yo diría que es alta. Es alta, Leonardo. Sí. Sí. ¿Quién más cree que es alta? Yo, profe, yo también creo que uno se siente muy culpable. Ok. ¿Quién más cree? Y el gran Wilmar no vino hoy. Ven, yo creo, sí, realmente es alta con relación a esto, pero si uno a continuación se pregunta, ¿qué puedo hacer yo como persona para bajar mi huella? Encuentra que puede hacer muy poco. Por ejemplo, si nosotros viviéramos en algún país de Europa, podríamos elegir comprar electricidad de fuentes renovables. En Colombia no tenemos esa opción. O sea, siempre el tema de que si consumimos de algo de renovables nos va a dar cero, porque no tenemos la opción de elegir comprar electricidad de las pocas fuentes renovables que están generando electricidad hoy en Colombia. Eso es un tema. Tampoco podemos elegir transporte eléctrico. O sea, el número de autos individuales eléctricos que hay en Bogotá o en Colombia son muy poquitos y todavía tan caros que pertenecen a una élite. Entonces no podemos. En otros lugares del mundo no es así. Tampoco podemos elegir cuando vamos en transporte público, ir en transporte público eléctrico. No hay transporte público eléctrico. En otras ciudades del mundo no es así. Otras ciudades más o menos del mismo nivel de desarrollo que la nuestra. Yo no sé si Sevilla tiene mayor o menor nivel. Yo creo que Sevilla puede ser muy similar a Medellín o a Barranquilla en materia de desarrollo. Y en Sevilla todos los taxis son eléctricos. En muchas ciudades de España hay una gran cantidad de transporte eléctrico. Los trenes son eléctricos. Los buses urbanos, hay una gran cantidad de buses urbanos eléctricos. El factor de generación de desechos y de comer o no carne tampoco es fácil de modificar. Tampoco es fácil. Dejar de comer carne no es una opción que sea fácil de tomar. Bueno, ya hablamos de eso la clase pasada, sobre todo en casas donde hay niños, es necesario que los niños coman carne. Entonces yo creo que uno debe bajar un poco la culpabilidad
Lina y Leonardo, y pensar más bien que esto es un problema colectivo y que lo que tenemos que hacer es empujar un pensamiento colectivo de transformación. O sea, poco aportaremos si bajamos individualmente nuestra huella. Yo creo que mucho más hacemos si contribuimos con la generación de un pensamiento global de cambio. Eso sí, es significativo para mí. A mí me gustaría hacer un apunte. Dale, Nico. Bueno, yo estoy de acuerdo también en que hay que reducir la culpabilidad, pero también siento que se puede hacer mucho desde la individualidad y desde la colectividad. Entonces, frente a estos temas de obtener fuentes de energía renovable que se nos dificulta o transporte eléctrico, porque la mayoría termina siendo importado y también genera un impacto de huella de carbono alto, sí lo podemos compensar con otros aspectos. Por ejemplo, en la alimentación, dejando de lado el factor de los niños, hay un análisis que se hace en estratos bajos y resulta que el consumo de carne resulta siendo un privilegio porque este es más costoso que otros productos como legumbres, los granos, los frijoles, las arvejas, los garbanzos, las lentejas. Y una solución excelente que podemos hacer es preguntarnos de dónde vienen nuestros alimentos. Muchas veces, y creo que en la actualidad, nuestros alimentos viajan más que nosotros en avión o en buques o en transportes que generan emisiones de CO2. Entonces, una solución es volver a la antigua, volver a lo que hacían nuestros abuelos, ir a la plaza de mercado, comprar local, comprar productos estacionales que tienen un bajo impacto de carbono y de huella ecológica. Asimismo, en el transporte, pues colectivamente, en las soluciones que propone Manuel, se está debatiendo ahorita en el Consejo de Bogotá la modificación de toda la flota de transporte público y su transición a lo eléctrico. Claro, no es fácil ni se va a dar de la noche a la mañana, pero es interesante cómo podemos estar pendientes. Yo he podido asistir de esos debates son públicos para la ciudadanía y ustedes pueden aportar con sus ideas también. En cuanto a la generación de residuos, porque los residuos orgánicos emiten muchos gases de efecto invernadero, hay muchas alternativas, hay mapas de Bogotá, por ejemplo, en donde les muestran qué parques tienen pacas digestoras para que ustedes lleven sus residuos orgánicos y estos no generen contaminación por gases de efecto invernadero. Entonces, yo creo que hay muchas soluciones que se pueden aplicar en el ámbito individual. Claro, esto no quiere decir que la responsabilidad sea única y exclusiva del individuo, tampoco estoy de acuerdo con eso. De hecho, hay un científico que se llama Mark Kaufman, que dice que el origen de la misma huella de carbono, de la huella ecológica, se da en el 2000 por parte de industrias petroleras para desligar su responsabilidad principal como empresas frente a esta crisis climática y orientar la atención más a la responsabilidad individual, que tampoco considero pues que sea la única responsabilidad ni la mayor responsabilidad. En todo caso, pues me uno al mensaje de Manuel. Tenemos acá una responsabilidad individual y colectiva sobre todo para que aportemos a esta solución. Esa sería la apreciación. Sí, Nicolás, yo quiero hacerles una pregunta, pero por favor pongan la cámara para podérselas hacer. Que tiene que ver con esto de la culpa también. Yo no estoy de acuerdo y no enseño pequeñas acciones. O sea, yo dedico, y eso lo escribí en mi libro, yo dedico esta clase y las otras en enseñar grandes transformaciones. Yo creo que estas pequeñas acciones que nosotros podemos hacer repercuten muy poco y en cambio nos distraen de alguna manera de el esfuerzo global
de emprender grandes acciones. Siento que nos distraen. Hay cosas que se pueden hacer, evidentemente. O sea, yo puedo preferir comprar las verduras en el mercado de mi barrio. Yo puedo preferir comprar las cosas en que esas cosas tengan menos huella de carbono. Yo puedo preferir tener un carro mediano o pequeño a tener un carro grandote. Sí, eso sí me parece, digamos, pero eso depende del perfil de vida y del criterio estético, inclusive de cada cual. Pues hay personas a las que les gustan los carros grandes. Pues cada uno, hay algunos carros grandes que no son tampoco tan consumidores de energía. Entonces, eso es muy relativo. Ahora, viajar en avión, o sea, hacer grandes viajes en avión. Muchas veces yo personalmente, pues he valorado eso. O sea, una cosa es hacer un viaje en avión largo para estar de vacaciones en un hotel 5 estrellas 5 días y tener un impacto sobre el consumo enorme. Y otra cosa es hacer ese mismo viaje en avión para llevar un mensaje como este y dictar una clase o una conferencia. Sí, entonces, el impacto que yo tengo con mis viajes en avión es generalmente relacionado con mi actividad, pues. Entonces, yo debería tener la posibilidad de decir que yo estoy compensando mi huella de carbono de un viaje en avión con la actividad educativa que estoy haciendo. Eso debería poderse. Les pregunto, y para eso era que les pregunté la cámara. Hay cosas que no se pueden comprar en el mercado local, ¿cierto? Por ejemplo, una botella de vino. Por ejemplo, una botella de whisky. Todo el whisky o todo el vino que nosotros nos tomamos necesariamente tiene una huella de carbono gigantesca porque viene o del sur del continente, que eso es equivalente a que venga de Europa, o viene de Europa. Bueno, en virtud de la globalización, nosotros hemos conocido una gran cantidad de productos. Ustedes que son jóvenes creen o pueden creer que en Colombia siempre se tomó vino o siempre se comieron quesos fabricados en Europa. Y eso no es así. Bueno, quesos tal vez sí, pero vinos no. Es decir, nosotros hace muy poco tiempo que tenemos una cultura de tomar vino. Sí, pero antes era el chirrinche. Se tomaba aguardiente, se tomaba otras cosas, exactamente. No se tomaba vino porque no había la cultura y no había la cultura porque era muy caro. Bueno, algunas personas tomaban vinos importados, pero tomarse una botella de vino era un lujo hace menos de 30 años. Era un lujo. Bueno, hoy no es un lujo tomarse una botella de vino. Inclusive en D1, y sirva esta clase para hacer publicidad a los mercados baratos. En D1 venden unos vinos maravillosos a unos precios baratos. Y en el otro, ¿cómo se llama el otro? Ara. En esos. ¿Quiénes están dispuestos a dejar de tomar vino? Porque saben que todo el vino que se tomen viene de Argentina, de Chile o de Europa. Levanten la mano los que hoy estarían dispuestos a tomar vino, a dejar de tomar vino. Por eso. Yo les comienzo a decir, yo no.
Eso es un problema mío, no, eso es un problema de la civilización. Eso es un problema del país en el que estamos que no produce vino. Si yo le hago esa pregunta a un alemán, el alemán me va a contestar, yo no tengo necesidad de dejar de comprar vino porque lo compro cerca del viñedo, o un francés o un argentino. Entonces, el problema es de los que no tenemos producción de vinos, o de los que no tenemos producción de quesos, o de los que no tenemos producción de ciertas cosas. Ahora, tengo yo que comprar un Blue Jean que fue diseñado en Francia, producido en Taiwán y vendido en Panamá. Tengo yo que comprar de esos Blue Jeans. Pues sí, tengo que comprarlo porque no hay más. O sea, porque la alternativa sería no comprar un Blue Jean. O sea, no tengo opciones comerciales. Para la ropa que uno compra, aunque uno sepa que tiene eso, los zapatos tenis, por ejemplo. ¿Tengo yo una opción de comprar zapatos tenis en un mercado local? ¿Hay productores de zapatos tenis locales? No hay. Si los hubiera, yo creo que serían más caros. Entonces, yo sé que por dónde pasaron mis zapatos para llegar al lugar a donde yo los compro en Bogotá. Pero no tengo opción. Entonces, estoy dispuesto a no tener zapatos, a no tener zapatos tenis, o a no tener blue jeans, o a no tener cosas que uno sabe que tienen ese tipo de mercado, de globalización. Pero las Yo creo que alternativas las hay. En ropa la hay, digamos, iniciativas de ropa de segunda mano, confección local, ya empiezan a ver también ropa. Digamos, esta camisa que yo tengo es hecha acá en Colombia. no, sí, sí las hay. Bueno, yo compro, yo hace como, bueno, porque mi mujer es de Dinamarca, yo compro hace como 20 años ropa de segunda mano. Hace como 20 años yo no compro ninguna camisa en Colombia, porque me acostumbré a comprar ropa de segunda mano en los mercados de segunda mano de Dinamarca, que son maravillosos, pero eso no es un ejemplo, ni es un ejemplo bueno, porque para poder comprar una camisa a $10 tengo que hacer una huella de carbono de aquí hasta Dinamarca, entonces terminó siendo peor Pero la acá en cosa, Colombia hay mercados de ropa de segunda mano y grandísimos. pero no son tan bonitos, Nico. No, sí, te las paso por acá. Yo quisiera decir algo. Yo creo que estoy como de acuerdo con Manuel y también con Nicolás, que por partes, como como el individuo puede intentar bajar la huella de carbono y su huella ecológica, pero al final no va a cambiar mucho en el sentido general. Lo que sí va a cambiar es que uno apoya, lo que dijo también Nicolás, el mercado, por ejemplo, local. Entonces, eso es lo que se ha visto mucho en Alemania en los últimos, digamos, 5 años, que las personas más y más están interesados en alternativas ecológicas, en alternativas bajo carbono producido local. Y entonces al principio todo era muy caro y ahora ya se está produciendo mucho más alternativas, y eso fue por el apoyo del individuo. Entonces, solo eso quería como poner ahí, que uno sí puede tener un cambio, como sí puede apoyar un cambio también en el pensamiento de las empresas, a dónde es que ellos van cuando ellos se dan cuenta que las personas quieren más cosas producido local, ecológico, alternativo, todo esto. Sí, correcto. Estas cosas hay que hacerlas. Y en la medida en que fomentemos mercados locales, pues es mucho mejor. Es mucho mejor. Yo quisiera volver al tema de la clase que vamos a tener el próximo jueves y preguntarles a ustedes,
o sea, por el impacto de esas grandes decisiones. O sea, por el impacto, aquí estamos hablando de el impacto de una persona que cambia sus hábitos, que hace algo, lo que puede, no todo se puede, y cambia su huella de carbono o reduce un poquito su huella de carbono. Los quisiera invitar a que en la clase que viene multiplicáramos eso por las toneladas de carbono que produce China o que produce Estados Unidos o que produce Colombia. Y revisáramos la influencia que puede tener un movimiento de política pública, un movimiento de concertación privada y público para reducir esta huella ecológica. Eso, pues, si aquí estamos hablando cuántas toneladas dará para cada uno de nosotros tener una huella ecológica de 3.8, da 0.000000001 en carbono. ¿Cuánto da una decisión de política pública de las que se pueden tomar en Estados Unidos o en Europa o en otros países con respecto a la reducción real de emisiones de carbono? O sea, ¿qué significa? Estados Unidos produce el 14% del total de las emisiones de carbono del mundo. ¿Qué significa si en lugar de decir que va a reducir hasta 2030 52%, dice que va a reducir 53%? ¿Qué significa ese solo número? Punto. Significa una cantidad enorme de toneladas. Entonces, comparemos, no se puede comparar, yo sé, pero pensemos digamos, en nuestro esfuerzo de energía y de pensamiento en estos dos campos, en estos dos niveles, pues. Nicolás alzó la mano y Alejandro Fonseca también. No sé si eso era de antes o quieren decir algo. Sí, yo quería decir una cosa. No, pues que yo creo que sí, es que es difícil como el problema del problema de la culpabilidad, de decir si cambio mi conducta o mis métodos de consumo, ¿qué tanto va a disminuir esto o no? Sino que estaba pensando que es desde la individualidad que se pueden generar cambios. O sea, ya sea en cuanto a políticas públicas o en cuanto a ya que haya una gran diferencia en cuanto al nivel de consumo mundial, pues creo que todo esto no va a surgir sino de pequeñas individualidades que se van a unir pues con un propósito en general. Entonces creo que en ese camino sí tiene mucho valor las decisiones individuales que toman diariamente y que tomamos diariamente en nuestro estilo de vida. Amelie, entonces, yo creo que siendo las 12:40, podemos volver a poner a Tchaikovsky para desearles un buen almuercito, teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado aquí en materia de comidas. Yo sigo recomendándoles las virtudes de la panela. Siendo las 12:40, creo que nos podemos despedir cordialmente con este.